La educación humanística en Europa. Para la educación humanística en Europa pues se puede comenzar hablando de dos personajes cultos y con un alto sentido de la moral, para los cuales no fue fácil vivir en una época en la que imperaba pues el fanatismo religioso y la razón del Estado. Estos hombres fueron Erasmo de Róterdam. Desiderio Erasmo fue el más famoso pedagogo humanista de su época. Hizo parte de los agustinos y también fue sacerdote. Todos sus escritos eran satíricos. En la lucha religiosa iniciada por la reforma planteada de Lutero, pues él ahí pues no participó, fue neutral, lo que esto ocasionó que muchos católicos y protestantes se opusieran a él. Los aportes importantes de este gran pedagogo hacia el ámbito educativo fueron tres. Los presentaremos de la siguiente manera. Se opone frente a los castigos corporales que eran usados en las escuelas a los estudiantes para la adquisición de sus aprendizajes, y pues propone frente a esto los estímulos positivos, como de resaltar los avances del alumno. En el segundo aporte, él apoya la pedagogía humanística italiana, pues de la que se trata de empezar la educación tempranamente, proporcionando como el aprendizaje de formas sencillas y enseñar alegremente, buscando llegar a la afirmación de él, que se trata de que no se puede considerar hombre a quien carece de letras. El tercer aporte de este gran pedagogo fue que influenció mucho en el estudio de la maduración de la personalidad infantil. Él se enfatizó mucho en la educación infantil, ya que, como lo mencioné antes, después él decía que si se empezaba desde muy temprana edad, a largo plazo iba a obtener muy buenos resultados. Rotterdam apreciaba la ciencia, pero no le prestaba mucha atención, ya que prefirió enfocarse en la poca importancia que se le da a la cultura literaria en esta época. Tomás Moro. Bueno, entonces él fue el que inauguró el género literario la utopía, pues el cual buscaba los experimentos mentales, es decir, él creaba como que mundos imaginarios para ubicar en ellos lo que la mente encuentra pues como un ideal. Se traduce utopía como el país que no está en ninguna parte. En su creación literaria, donde usa la utopía, se podía ver pues como reflejadas las fuertes críticas que hace hacia la realidad que vive, creando un mundo pues como para él. Muestra un cuadro de realidad en el que refleja de manera irónica las injusticias pues sociales, su inconformidad con la propiedad privada de las instituciones monárquicas. Fue decapitado por no favorecer que la Iglesia de Inglaterra se convirtiera pues como que en la más importante, y prefirió seguir la tradición católica. Además de Rotterdam y Tomás Moro, existieron otros dos escritores que igualmente pues fueron importantes y se interesaron mucho por la pedagogía. Estos hombres pues como que dejaron a un lado tanto lo político como lo social y se interesaron mucho más por el individualismo, ya que pues ellos decían que era mucho más importante organizar la vida propia por medio de un enriquecimiento cultural para que pues la vida se hiciera placentera. Uno de estos escritores fue François Rabelais. Él tiene un amplio estudio histórico del pasado. Su optimismo va mucho más allá del que conocemos como el humanístico, ya que pues el humanístico habla de que tanto a las pasiones como a las tendencias irracionales hay que darles un orden como para canalizarlas. En cambio, Rabelais dice que hay que darles libertad, que simplemente hay que dejarlas ser. El segundo escritor es Michel Eichen, señor de Montaigne. Él está mucho más por el lado del individualismo introspectivo. Esto pues reflejado como en el trabajo autobiográfico que él realizó. Él lo hizo a modo de ensayo. Él está del lado del estoicismo y del escepticismo y dice que por medio de estas corrientes se puede llegar a la libertad espiritual. Montaigne apoya como muy insistentemente la libertad de prejuicios sociales, pues es decir, él dice que
los que supuestamente llamamos pobres nos pueden enseñar muchísimas más cosas de aquellas personas pues que asisten a una escuela, ya que él dice que no es tan importante como esa educación clásica que se recibe, sino que es mucho más importante las virtudes que nos enseñan pues como a vivir la vida como tal. Lo que realmente le importa a Montaigne es que se eduque integralmente al niño, es decir, que se le eduque en aspectos tanto físicos como los humanos, y que se le cultive la autonomía. Además, él dice que el maestro debe ser como un guía y no un obstáculo para esa educación del niño. Escuelas de orientación humanística. Las escuelas humanísticas en Europa eran municipales y seguían un plan de estudio clásico. Esas escuelas pues las podemos describir como en 4 características principales, que son: no estaban interesadas en originar ni más artesanos ni trabajadores, por lo que la enseñanza estaba dirigida únicamente a la burguesía y a la nobleza. La segunda característica es que comenzaron a reemplazar los maestros eclesiásticos por los maestros laicos. Es en este periodo en donde se puede comenzar a ver que dividían pues la educación como por grados, como la conocemos hoy, y además pues que no era dirigida para todas las edades, pues es decir, unas instituciones se interesaban más por la educación integral, o sea, tanto desde primaria, secundaria y además como una especie de especialización previa para la universidad. Y también se pueden encontrar otras instituciones que solamente les interesaba la educación que hoy conocemos pues como la secundaria. Específicamente en Inglaterra las escuelas eran conocidas como public schools, pero pues este era un nombre como irónico, por así decirlo, ya que la administración que tenían era privada. Pero pues ellas necesitaban ser reconocidas como instituciones del derecho público para que pues pudieran recibir donaciones como si fueran fundaciones, pues por parte de las personas adineradas de esa época.